Vamos a hablar de la independencia del Paraguay. Y quiero brevemente hacer una mención y contarles algo. Sí, a ver. Para mí es un momento muy especial. Les dije que es un día muy importante, el Día de la Patria para mí. Pero también esta entrevista que voy a realizar tiene un especial significado. Porque la primera persona, el primer autor que yo leí cuando comencé esta búsqueda de la historia paraguaya fue el arquitecto Jorge Rubiani. Entonces, es especial en mi historia este señor, en mi historia la búsqueda de la identidad nacional. Y lo primero que había visto hace unos años, por coincidencia, fue un gran trabajo que hicieron con un canal de televisión que se llamó TVgrafía del Paraguay. Y les recomiendo, si quieren, está en YouTube, impresionante el trabajo que hicieron. Y él es el que relata la historia de la parte de la colonia y de la Guerra Grande. Y bueno, después leí un texto que se llama Verdades y Mentiras de la Guerra de la Triple Alianza. Aprendí muchísimo. Bueno, tenemos el honor de entrevistarlo a él. Él es arquitecto y para mí un gran autor de historia, investigador de historia paraguaya y regional. Así que acompáñenme, vamos a descubrir juntos de qué se trató la gesta de la independencia nacional. Bueno, conté un poquito algunas intimidades que son verdad con respecto a su trabajo. Fue muy importante para mí. Bueno, yo soy arquitecto, fundamentalmente arquitecto, y como siempre digo de los funcionarios públicos, cuando uno tiene una actividad o una profesión, va con esa responsabilidad hasta en la cama, en el baño, en todos lados. Porque últimamente aparecen personas que para justificarse por lo que hicieron mal o por lo que no hicieron, dicen, eso yo lo hice como persona privada. No hay disección entre lo privado y lo público cuando uno tiene una responsabilidad pautada por la Constitución Nacional. Entonces yo creo que como arquitecto a mí me interesan las medidas de las cosas, bien, claramente, y ahí me di cuenta leyendo la historia, que siempre me interesó desde luego, que había muchas cosas que no están bien, que están como difusas, que no están bien aclaradas, y particularmente el de la independencia nacional es una de ellas. Porque nosotros lo que hicimos en la noche del 14 fue entrar al cuartel de la Ribera, que estaba ahí enfrente de la casa del gobernador, estaba a 52 metros y 5 centímetros, y entramos ahí y le exigimos al gobernador en los días siguientes de la madrugada que incorporaran 2 patriotas al gobierno de Velasco, al gobernador Velasco. Y Velasco, recién el 16 de mayo de 1811, decide aceptar la imposición de los patriotas. 16 de mayo. El 15 de mayo él todavía daba órdenes que la gente no se reuniera en las calles con más de 2 personas, etc. Así que el 16 de mayo Velasco acepta la disposición de 2 personas nombradas por los cuarteles, una de ellas española, Juan Valeriano de Ceballos, y el otro un paraguayo que había trabajado en el Cabildo de Asunción. Entonces, ese triunvirato compuesto de 2 españoles y un paraguayo juran lealtad a Fernando VII. Obviamente no es una independencia. Juran lealtad a Fernando VII. Y entonces la gente me pregunta, ¿entonces cuándo fuimos independientes? Resulta que la independencia, como muchos actos de gobierno, sanciones, etcétera, son cosas que no se concretan de hecho en un solo día y con un solo acto, sino que se van reproduciendo en otros, se va construyendo una mentalidad distinta. Estábamos despojando de sus poderes a monarquías absolutas que rigieron durante milenios, no siglos, milenios. Imagínese. Y de repente de la noche a la mañana somos libres e independientes. No funciona así. Y mucha gente se preguntaba de verdad, y está en los libros, la gente decía, ¿qué quiere decir que somos independientes? ¿Qué quiere decir que somos libres? Y la contestación del Parejara, que le llevaba la noticia hacia el interior y convocaba al Congreso, le decía, ser libre quiere decir que podemos hacer lo que queremos siempre y cuando no se enoje el Caraiguazú. Eso está en los libros también. ¿Y quién era el Caraiguazú? Era el doctor Francia, evidentemente porque era la persona de mayores quilates intelectuales en ese momento y que podía entender algunas cosas. Pero difícilmente en ningún país de América la gente entendía lo que era ser libres. Y de hecho,
todos los patriotas de la independencia americana murieron despreciados por sus contemporáneos y murieron en el exilio, si no fueron asesinados, como el general Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, esa es la historia de América. San Martín muere en el exilio, Bolívar muere en el exilio, O'Higgins muere en el exilio, Artigas muere en el exilio, porque esa verdad no era reconocida, no era popular. Entonces, ¿quiénes hicieron la independencia? Hicieron los gauchos, los negros, los blancos pobres, etcétera, porque la clase alta, los jóvenes de clase alta, simplemente querían infiltrarse en las categorías sociales del imperio, del reino español. Claro. No entendían ni querían ser libres. Eso es claro entender. Me gustaría, arquitecto, si nos puede contar un poquito del contexto histórico del momento, y no podemos evitar hablar de Europa, ¿verdad? ¿Qué sucedía en los años 1800? ¿Qué pasa? ¿Por qué terminan gestándose de manera contemporánea todas las independencias? La razón era que Napoleón había invadido la península ibérica y había aprisionado al rey Fernando VII y a su padre Carlos III. Los recluyó en una ciudad francesa, vasca, Bayona, cerca de la frontera con España, y ese hecho fue fundamental para que América se quedara sin su rey, y un gran vacío de poder que produjo muchas reacciones diversas, habida cuenta de que no se conocía, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Con qué se sustituye un reino de 1000 años de duración? ¿Cómo lo hacemos? No había experiencias exitosas, salvo la Revolución Francesa, la Revolución Americana, pero que eran entidades de gobierno absolutamente europeas, como lo fue también el gobierno. ¿Qué hizo el rey John VI de Portugal? En vez de caer preso de Napoleón, el mariscal Andoche Junot era el que llevaba esa presión a la península ibérica. El rey John VI de Portugal dice, no, yo me mudo a mis provincias americanas, y viene y se instala aquí al lado nuestro, un reino al lado nuestro. En el Brasil. En el Brasil. Y el Brasil desde entonces actúa como imperio. El Brasil puede pegarse el lujo de poner a un sindicalista socialista, pero el Brasil es un imperio, actúa como un imperio. Hasta hoy. Hasta hoy, hasta ayer por lo menos. Entonces, cuando nosotros decimos, los hermanos, nos equivocamos de aquí a la luna. Los brasileños no son hermanos, los brasileños son imperios. Y los imperios consideran a los demás que no son imperios como súbditos. Y nosotros, en el peor de los casos, actuamos como súbditos. Fíjense lo que está pasando ahora. Estamos comprando 6 aviones Tucano, cuando que la hipótesis de conflicto internacional que podemos tener es con el Brasil, por la extensa frontera, por los conflictos que tenemos en la frontera, por la cantidad de población brasileña que vive en la frontera, que es lo que produjo precisamente la independencia uruguaya, el conflicto de esa frontera disipada, difusa con el Brasil. El Río Grande. Y la gran cantidad de gente que habitaba en uno y otro lado de la frontera. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender un poco mejor. Para López, Francisco Solano López, mal que le pese a algunos, es una persona que entendía las cosas y entendió muy bien, y por eso produjo un proyecto que se llamaba un proyecto que es casi un anticipo del Mercosur. Y quería que hubiera el equilibrio del plata, se llamaba. El equilibrio del plata consistía básicamente en lo que debería ser hoy el Mercosur. Limar las asperezas de los países, pero fundamentalmente equilibrar las de los países menos favorecidos, como el Paraguay. Y ese es otro factor lejano en la memoria. Desde el 4 de diciembre de 1617, el Paraguay es mediterráneo. Era el único país mediterráneo, cuando que Bolivia es mediterráneo desde 1880 aproximadamente. Pero el Paraguay lo es desde 1617. Y eso evidentemente lo coloca en una posición diferente, que requiere de sus gobernantes, como lo tuvo López en su momento, una actitud de mayor dignidad y de mayor exigencia para los demás. Bueno, 1617, Tordesillas, ¿cómo nos afecta eso? Casi 90 años habían pasado de 1537, ¿verdad? A 1000, y si uno... Hasta la independencia son 274 años. Pero desde que se funda Asunción,
tuvimos salida al mar, podemos decir como provincia por lo menos. Bueno, esa fue la explicación del reino. Cuando Enrique Dávalos, un gobernador de Buenos Aires, reclama la injusticia que le cometen hacia el Paraguay con aislarlo de la costa del mar, desde el reino le dicen, no, en el mapa vemos que Paraguay tiene varios ríos navegables. Por lo tanto, técnicamente no era Mediterráneo siempre y cuando tuviera un gobierno en España que era igual para todos y que igualaba a todas las provincias. Pero cuando las provincias se constituyen en naciones independientes, le fue muy mal a Paraguay con sus vecinos del sur. Claro. Hasta que se constituyó el tema de las Provincias Unidas del Sur, a Paraguay le fue muy mal y fue muy maltratado, habiendo fundado todas las ciudades del sur. Claro. Ahí le quiero hacer una pregunta. ¿Qué participación tuvo Hernandarias en ese momento? Y Hernandarias fue el culpable de la división de la provincia, porque Hernandarias tenía que cabalgar o navegar hasta la Patagonia actual Argentina para cuidar sus fronteras o cuidar a sus enclaves poblacionales. Y en una de esas incluso los indios de la Patagonia le secuestraron a su hermana. No sabía Y eso. entonces tuvo que ir otra vez, volver en un operativo militar para rescatar a su hermana que estaba secuestrada entonces. Y desde ese momento Hernandarias pretendía que la provincia fuera dividida porque era muy extensa. A pesar de las capitulaciones que el rey de España fue concediendo a otras instalaciones, que nosotros mal llamamos ¿cómo se dice?, sustracciones al territorio del Paraguay, eran decisiones administrativas de la corona. Pero Hernandarias probablemente estuviera en Buenos Aires casualmente, y desde ahí redacta un pedido al rey, porque estaba por salir un barco, vaya a saber, y entonces fecha en Buenos Aires. El rey, creyendo que Hernandarias estaba en su sede, en su capital, creyó que Buenos Aires era la capital de toda la provincia, y le concede la división casi 13 años después, diciendo que Asunción, que Buenos Aires iba a ser la capital de la provincia, y que Asunción, como tenía una buena catedral, iba a ser la capital de la provincia del Guairá. Hasta el nombre le quitaban al Paraguay entonces. Imagínense. Todo eso nos cambió hay que entender ese 1618 para poder entender lo que pasaba después. Ahí le quiero preguntar algo fundamental, llegando ya a la independencia. El virreinato del Río de la Plata. Nosotros nos vamos, entre comillas, a defender a Buenos Aires ahí en 1806. Sí. Eso no fue así. Nuestra capital era Buenos Aires. Nuestra capital era Buenos Aires desde 1782. ¿Qué sucedió ahí, arquitecto? Y resulta que ante la decadencia del reino español y ante la presión que había en Europa también de parte de Francia e Inglaterra, ellos deciden la reorganización de la provincia americana con la creación de las intendencias de los virreinatos y las intendencias. 5 virreinatos, el de México, Nueva Granada, Perú, Chile y Río de la Plata. No existía todavía Río de la Plata. Y esos virreinatos tenían intendencias o tenían gobernaciones militares. Paraguay, desde esa fecha, empezó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, porque anteriormente nosotros teníamos que atravesar toda la cordillera para ir a atender nuestras cuestiones legales en el virreinato del Perú. Arriba. Entonces, cuando entramos a formar parte del virreinato de Buenos Aires, nosotros pertenecíamos a la Férula del Plata, categóricamente. Y a pesar de haber sido Asunción, todo por la mala interpretación de cuál era la ciudad más antigua. El historiador argentino llama a Asunción la capital originaria y secular de todo el cono suramericano, porque fue la primera que terminó constituyéndose como tal ante la desaparición de Buenos Aires, que la fundación de Pedro de Mendoza. Que se vuelve a hacer en 1580, ¿verdad? 1580. Ahí quiero llegar ya al momento, ¿verdad?, de la independencia. Partiendo de eso, nosotros nos independizamos primeramente y nuestros conflictos nacen con Buenos Aires después de la independencia. Nosotros nos independizamos en realidad de Buenos Aires, porque lo lógico es suponer que cuando se pierde el poder reinal en América, entonces las
los virreinatos mantienen su territorio y sus fronteras. Pero como tampoco las fronteras existían y eran cuestiones difusas que estaban en los papeles pero que no se entendían con la realidad, entonces Paraguay aprovecha ese desgobierno, ese vacío de poder y se independiza de Buenos Aires realmente. Eso fue así. Se independiza de Buenos Aires y recién, con la nota del 20 de julio, Francia, que estaba reintegrado a la Junta Superior Gubernativa de 5 miembros, que quedó reducido a 3 enseguida, entonces Francia dice, no, vamos a cambiar unas cadenas por otras. Ese fue el elemento clave en el que Francia, que es el autor indiscutible de esa nota del 20 de julio, determina que nosotros no íbamos a independizarnos de España, porque inclusive el vocablo independencia no era utilizado en ese momento. Hablaban tal vez de emancipación o liberarnos de España para pasar a pertenecer a Buenos Aires. Y ahí es que empiezan todos nuestros problemas realmente, porque los del Río de la Plata o los porteños jamás aceptaron la independencia del Paraguay. La independencia del Paraguay es reconocida recién por Urquiza en 1851 y a partir de entonces Paraguay lleva una existencia más o menos acorde con lo que pretendía hasta que viene lo de la Triple Alianza, que fue claramente el resultado de ese desconocimiento de la Argentina, ya entonces, de los derechos del Paraguay. Y claramente lo dice Mitre, lo dice su canciller Rufino Elizalde y lo dice Sarmiento en reiteradas ocasiones, era la reconstitución del virreinato. Es decir, Paraguay, que tiene que pasar otra vez dentro de la frontera del virreinato, cosa que no pudo hacerse con el Alto Perú, que era más de la hegemonía andina, pasó a constituirse en República de Bolivia, y también la del Uruguay, que fue creado con acuerdo de las potencias extranjeras para que sirviera de muelle entre las frecuentes hostilizaciones del Imperio del Brasil y el gobierno de la República Argentina. Ok, llegando un poco ya después de la independencia, 1814, dictador perpetuo, donde el doctor Francia, que es creo que el padre de la independencia, ¿por qué él decide aislarse? ¿Qué beneficios? ¿No tuvo otra opción el doctor Francia? Bueno, nuestra literatura histórica está muy signada por los intereses que se plantearon siempre en torno al Paraguay de parte del Brasil y de la Argentina. En la época de Stroessner le acusaban a Stroessner de aplicar una política pendular. La política pendular la inventaron brasileños y argentinos para jugar al ping-pong con Paraguay. Esa era la política pendular. Y entonces, fíjense que durante mucho tiempo Brasil fue aliado al Paraguay y después se alía con Argentina para traernos la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza no tuvo una motivación uniforme para los tres coaligados. Brasil tuvo un motivo, Argentina otro motivo y Uruguay tuvo el único motivo de corresponder la generosidad del Brasil de apoyarlo para derrocar al gobierno blanco. Miren la contradicción y el cinismo de derrocar a un gobierno constitucional, tal vez el más normal de América Latina en ese momento, para asumir el poder y después acusar a López de que era un dictador y venir a derrocarlo a López. Y después, la guerra de la Triple Alianza es una colección de barbaridades que hicieron nuestros amigos del Mercosur para borrar el nombre del Paraguay del mapa de América, porque ese era el proyecto original. Literalmente. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar y ponerlas en el debido contexto. Bueno, pero evidentemente para este gobierno y para los recientemente anteriores, la historia no es una materia importante. Ojalá eso cambie. ¿Por qué aquí le quiero preguntar, arquitecto, por qué los historiadores paraguayos, por lo menos de hoy en día, tienen casi unísono la teoría? No quieren decir eso de la Triple Alianza, no quieren declarar claramente esto y argumentan que hay que verlo con más frialdad, etcétera. ¿Por qué a usted le parece, después de tantos años de estudio? Y nosotros somos los Tembiguay que nos dejó la guerra de la Triple Alianza. Lamentablemente actuamos como Tembiguay. Y hay políticos paraguayos que se oponen también a revisar la historia.
Nosotros llegamos hasta, porque queríamos que la cosa fuera oficial, llegamos hasta el despacho del presidente Mario Benítez, se pusieron sobre su mesa un montón de documentos y un montón de joyas y valores, porque uno puede decir que los documentos, o puede tener la sospecha de que los documentos no son ciertos, pero ¿cómo podemos juntar tantas joyas que en la mesa del presidente llegaban a cerca de los 50 millones de dólares? Joyas de oro, incrustaciones de diamantes y platinos, etcétera, etcétera. Yo no soy muy experto en joyerías, pero que en su momento fueron certificados por digamos que, joyeros de la reina Victoria. Pero la gente dice, estos documentos son falsos porque lo vieron a través de un WhatsApp. Y resulta que el doctor Jarolín, que es el propietario de los documentos, tiene cerca de 6.000 de esos documentos que se venden ahí a la vuelta en el consulado brasileño como resultado de las disputas entre el gobierno de Lula o de Dilma con el gobierno del señor, ¿cómo se llama el presidente del Brasil, el militar? El militar Bolsonaro. Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Yo tengo una... Sí. Hay, arquitecto, quiero que nos dé un mensaje final, porque para mí es la parte más importante, más allá de las fechas que son importantes. Quiero que nos diga si realmente fuimos independientes y hasta cuándo, y si es cierto que alguna vez fuimos una nación respetada, para que la teleaudiencia pueda tener ese mensaje que para mí es central. Nosotros fuimos independientes en algún momento entre el 16 de mayo y el 12 de octubre de 1813, cuando se declaró la República y se nombraron los dos primeros cónsules. Fuimos independientes, soberanos y respetados hasta el 1 de marzo de 1870. Hasta esa fecha fuimos independientes, soberanos y respetados. Ahora que López no era simpático, que era arbitrario, todo lo que quieran, pero la historia nacional no es la historia de la familia, no es la historia de nuestras broncas o nuestras simpatías. La historia nacional es la historia que nos remite a conocer profundamente lo que somos y lo que fuimos. De la misma manera que Francia no es simpático a mucha gente, porque no era simpático a los enemigos del Paraguay también. Pero Francia hizo que nosotros fuéramos paraguayos y no porteños. Y López hizo que el Paraguay sobreviviera y que no muriera el 1 de marzo. Eso es un hecho. Determinante. Es cierto, me tengo que ir, pero hay otra historia que yo quiero que usted me diga si es verdad. Es cierto que alguna vez vinieron a buscarle, creo que era Blanc, algo así el apellido, que estaba acá y que vinieron a buscarlo y en la carta decía provincia del Paraguay. Sí, claro. Y Francia lo rechazó. El capitán Ruiz de Bolivia traía una carta del presidente de Bolivia para preguntar sobre la existencia del médico francés Bonpland, que estaba preso de Francia. Y Francia ordenó que no abrieran la carta, que se la devolvieran al capitán Ruiz y que saliera del territorio paraguayo inmediatamente. Porque estaba mal Porque estaba mal. Paraguay es república, ya no es una... decía que era gobernador de la provincia del Paraguay, decía. Ahí está, claramente. Arquitecto, un honor para mí poder entrevistarlo. Bueno. Gracias por su trabajo de tantos años. Yo soy un benefactor. Bueno, gracias. Estuvo con nosotros el arquitecto Jorge Rubiani recordando la independencia.